Es verdad, pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición, por si alguna vez soñamos, y así haremos, pues estamos en un mundo tan singular que el vivir solo es soñar, y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar, que es la vida un frenesí, que es la vida una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños son. En el programa anterior nos habló del Quijote. ¿Nos va a hablar en este programa de Calderón de la Barca? No, estoy leyendo la vida de Sueño, pero no para hablar de Calderón, sino para hablar de los sueños. Vamos a hablar entonces de los sueños, porque Calderón refleja en la literatura una pregunta doble de la existencia humana. Por un lado, si acaso la vida es ilusoria, y por otro, ¿qué son los sueños? Y me parece que no ha exagerado Calderón cuando dice que la vida es sueño. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos en nuestras vidas 136.000 sueños promedio, con aproximadamente 5 sueños por noche. Nos pasamos 6 años enteros en un estado de ensoñación. Hasta hace poco no se sabía cuán frecuentemente soñamos, y algunos los consideraban a los sueños una especie de perturbaciones o disturbios mentales. En 1953, Nathaniel Kleitzman descubrió lo que hoy denominamos REM, Rapid Eye Movement, el momento del sueño en que se mueven rápidamente nuestros párpados, y con esta investigación del REM se ha descubierto que los seres humanos, los sueños comienzan unos 90 minutos después de que uno queda dormido, y se reiteran cada 90 minutos con mayor longitud por un total de 2 horas de sueño REM cada noche. ¿Podría explicarnos qué lugar ocupan los sueños en las fuentes judías? Muchos libros judíos fueron escritos gracias a sueños. Rabbi Amnon de Mainz se le apareció en un sueño a su maestro, Rabbi Kalonimus ben Meshulam, y le dictó el Unetane Tokef, que es una oración litúrgica de Rosh Hashanah, de Yom Kippur, una que había compuesto mientras sufría por torturas recibidas. Moisés de Cusí, en el año 1240, escribió Semag, gracias a un sueño. 2 siglos después, Gershom ben Hizkiah escribió un tratado de medicina, y 2 siglos más tarde aún, Menashe ben Israel escribió Nishmat Haim. En algunos de los autores se habla de los tipos de sueños que existen, y se nos dice, por ejemplo, que no tienen importancia los sueños que surgen de sentidos en las fuentes judías. Por ejemplo, aquellos sueños en donde uno tiene calor y sueña con una bañera, ni otros sueños de ideas fijas. Los sueños que parecerían tener un significado a ser interpretados son aquellos que se refieren a Hosen Anefesh, el vigor del alma, que son en una especie de profecía en miniatura, se dice. Es parecido a lo que en tiempos modernos Erich Fromm reconoció en el lenguaje olvidado. Los sueños deben ser interpretados como un aspecto central de la personalidad. Su obra, su guía de los perplejos, la obra clásica de Maimónides, dedica 3 capítulos a definir los sueños, a diferenciarlos de la profecía. Esto es en el segundo volumen de la guía, capítulos del 34 al 36. Por eso se podría considerar a Erich Fromm una especie de neo-maimonidio. Él recoge esta perspectiva de los sueños que deben ser analizados, pero ya viene en el Talmud mismo. Halom echad mishishim la nevuah, dice en el Tratado de las Bendiciones en Berajot. El sueño es una 60ª parte de la profecía. Recordemos que cuando Dios le explica a Miriam y a Aarón el carácter de la profecía de Moisés en la Biblia, dice: Imi yene biachem Hashem bamaga elav et bada bachalom adaberbo. Le hablaré en un sueño si fuera verdadera esa profecía. ¿Hay definiciones sobre lo que son los sueños? Yo diría que ni de dormir ni de soñar pueden encontrarse definiciones muy precisas. El sueño es generalmente definido como procesos imaginarios, sensoriales, motores y de pensamiento que ocurren mientras dormimos. No necesariamente imagen visual, porque los ciegos de nacimiento sueñan de modo auditivo, sensomotriz, y una diferencia
entre las conciencias del sueño y las de la vigilia es que del primero tiende a aparecer una experiencia de tipo alucinatorio, desconectada del mundo externo, una especie de plano más bajo de actividad mental, y por eso las incoherencias típicas de los sueños, lo inconexo de las fábulas de la ensoñación. Para Borges era una especie de actividad estética, la más antigua de las actividades estéticas. Pero tanto como en el pasado, la controversia más significativa no es tanto cuál es el significado de los sueños, sino si tienen un significado intencional, real, personal. Entonces muchos psicoterapeutas consideran que el contenido mismo de los sueños o su representación son causadas por necesidades inconscientes, por deseos, por preocupaciones cotidianas del soñador. Señor Pereznik, ¿qué podría contarnos sobre la interpretación de los sueños? En la antigüedad los sueños eran vistos como una especie de mensajes que tenían que ser analizados, que venían de lo externo del ser humano. Así en la Ilíada son una especie de cartas que envían los dioses. Cuando llega el Renacimiento se concentraron más en interpretarlo como una especie de revelación del alma humana. Uno de los casos más notables en la historia judía es Salomón Almoli, que fue uno de los expulsados de España, vivió en el Imperio Otomano como médico de la corte del sultán, y Almoli, con su objetivo de escribir una enciclopedia, y esto es 2 siglos antes de Diderot y su famosa enciclopedia, escribe Mefasher Helmin, o Sefer Pitronot Halomot, del año 1515, que en traducción al castellano es La interpretación de los sueños, una obra que después lo hizo muy famoso, de las más emblemáticas obras de Sigmund Freud, con el mismo título. Y la idea es que los mensajes en los sueños no pueden ser soslayados. Y él divide en 3 partes este libro, en donde intenta mostrar la interpretación. Por un lado, la clasificación de todos los sueños posibles, sus principios para cómo interpretarlos, una especie de diccionario de símbolos oníricos y métodos, la última parte, para contrarrestar los sueños de mal agüero. ¿Qué podía hacer una persona cuando despierta y tiene un sueño que le parece premonitorio de algo difícil en su vida? ¿Podríamos entender el Talmud como una especie de vanguardia de Freud? El caso de Anna O, la gran primera paciente de Freud, que después se supo, después de muchos años, se supo que era Berta Pappenheim, hasta ese momento nadie sabía cuál era su identidad, puso en movimiento el psicoanálisis en su conjunto, a quien muchos vieron una especie de manifestación moderna de la vieja Javveruta, o el estudio entre 2 personas en la tradición judaica, en donde uno a otro va permitiendo sacar las verdades que tenemos por medio de hacer las preguntas adecuadas, etc. En el caso de Traudemtung, que es la interpretación de los sueños, en el año 1900, Freud lo cuenta como el resultado de su propia experiencia, de un sueño que él tiene en donde de alguna manera maltrata a su padre, y cuando despierta angustiado por este maltrato, recuerda que cuando era un niño pequeño había escuchado a su padre decir a su madre que no tiene ningún futuro, que este niño no sirve para nada, y lo traumatizó tanto. Dicho sea de paso, sería un buen consejo para que los padres tengan mucho cuidado de qué hablan delante de sus hijos, que le generó unos sentimientos reprimidos en contra de su padre y que explotaron a partir de este sueño que lo motivó a escribir. En el Talmud, en Masejet Brajot, hay una lista de interpretaciones de sueños. ¿Qué ocurre cuando sueño cada cosa? ¿Qué podría significar? Y nadie lo tome como si fuera algo muy simplista, porque hay muchos psicoanalistas que escribieron listas parecidas en el siglo XX y que en algunos casos sorprendentemente coinciden con la interpretación talmúdica. Y así dice: si sueño que se me cae la nariz, significa que la ira se apartará de ti. Si sueño que me cortaron las manos, es que ya no tendrás que hacer trabajos manuales. Si me cortaron las piernas, significa que andarás a caballo. Que arrancaba una estrella, has robado. Sueñas con una caña y significa sabiduría. Bueyes, riqueza. Un asno, salvación. Un gato, una canción hermosa. Cebada, que se va tu culpa. Aceitunas, son buenos negocios. Y así es interminable una lista de interpretaciones de sueños que tendrían que ver con la idea de que
lo que uno sueña es una forma de sus propios sentimientos que están filtrados por algún tipo de deseo de no mostrarlos claramente, y en ese sentido podría considerarse al Talmud como una especie de ancestro de Freud. Y hay un personaje talmúdico, Rabbi Hizda, que podría perfectamente ser considerado el Freud talmúdico, porque él tiene varias aseveraciones que lo acercan al psicoanálisis en cuanto a qué puede hacerse con los sueños. Por ejemplo, Helma de Lomi Pashar, Keigarta de Lomi Karea, que quiere decir un sueño que no es interpretado, es como una carta que no se ha leído. Es decir, la carta está ahí presente, pero debe conocerse qué hay detrás de ella. O Lo Helma Mikaya Kulei, nunca se cumplen totalmente los sueños, dice, ni los buenos ni los males. Es decir, hay algo de verdad en el sueño, pero hay que saber cómo tamizar aquello que nos están revelando. O Helma Bisha Adif Mihelma Taba, el sueño malo es mejor que el sueño bueno en cuanto a sus posibilidades de interpretación. Esta carta que no se lee habla a las claras de la necesidad de interpretar los sueños, y en ese sentido también está el vínculo entre Rabbi Hizda y el Freud contemporáneo. Señor Perednik, ¿podría considerarse que la interpretación de los sueños es un aspecto que aporta al judaísmo? Por lo menos hay en las fuentes judías recomendaciones de qué hacer cuando uno asume que ha tenido un sueño al que quisiera superar. Hay 3 métodos talmúdicos para resolver estos sueños agoreros. Por un lado, ¿qué pasa si no se recuerda el sueño? Si uno se despierta con cierta angustia por lo que ha soñado, pero no sabe exactamente qué sentimientos estaba revelando en el mismo. Y ahí aparece la plegaria de los sueños, que en Birkat Kohanim, en la bendición sacerdotal, Amemar, Mar Zutra y Rav Ashi dicen: Señor del mundo, yo soy tuyo y mis sueños son tuyos, tuve un sueño y no sé cuál, ya sea que haya soñado conmigo, o que mis compañeros hayan soñado conmigo, o que yo haya soñado con otros. Si son sueños buenos, refuérzalos, vigorízalos, como los sueños de José. Si necesitan remedio, cúralos, como Moisés, nuestro maestro, curó las aguas de Mará, así como volviste en bendición la maldición del malvado. Bilam, vuélveme para bien todos mis sueños. Es decir, es una oración que uno debería decir en el momento en que siente que hay un sueño que lo angustia y que con ella permitiría que él mismo tranquilice su ánimo, supere esa mala intención del sueño. La segunda es cuando sí lo recuerda. Entonces conoce la descripción de un sueño malo. Y ahí se llama Ta'anit Halom. Aparece en el Talmud. Rav Hizda agrega que debe hacerse el mismo día del sueño. Es decir, un ayuno que venga a superar el sueño. El ayuno es una especie de mostrar que tenemos control sobre nuestra propia vida, sobre nuestros propios instintos. Y era tan importante en el pasado que a veces se prohibían otro tipo de ayunos, pero el Ta'anit Halom, el ayuno de los sueños, quedaba permitido igual. Maimónides lo veía como una penitencia válida para alguien que quiere superar sus propias malas intenciones. Y hay una tercera y última que es la reparación del sueño, mejorar el sueño, Hatabat Halom. Rabbi Judá bar Ami dice: quien haya tenido un sueño que le entristezca el alma, debería mejorarlo en presencia de 3 personas que necesariamente lo deben apreciar. Uno debería revelarle a un amigo íntimo que está muy abatido por una pesadilla y solicitarle junto a 2 amigos más que declaren con convicción que el sueño ha sido bueno. Es decir, refugiarse en amigos que lo quieran para transmitir esto y que ellos mismos le den una especie de retroalimentación positiva, y este sería un modo de superar aquellos sueños que nos dejan intranquilos. Muchas gracias, señor Perednik, por haber vuelto un domingo más a nuestro programa y habernos conducido por ese mundo tan interesante de los sueños. Fue un placer nuevamente estar con ustedes. Y a ustedes, muchas gracias un domingo más por su fidelidad. Ya saben que nuestro programa Shalom pertenece al proyecto de comunicación de la Federación de Comunidades Judías de España. Pueden enviarnos sus dudas o sugerencias a la dirección que ven abajo en pantalla. Si quieren volver a ver el programa, pueden hacerlo en la web de Televisión Española www.rtv.es. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Shalom.